llegamos al cielo, al cielo, al cielo. Ya llegamos al cielo del Señor. Hermana Carita, ¿qué estás aquí? Responde. Aquí estoy, respondo alabando a mi Señor. Ya llegamos al cielo, al cielo, al cielo. Ya llegamos al cielo del Señor. Hermana Linita, ¿estás aquí? Responde. Aquí estoy, respondo alabando a mi Señor. Pues ya estamos aquí. Bienvenidos, benditos sean todos aquellos herejes, burlados, quebrantados, rechazados, escarnecidos. Qué bueno que están aquí. Todos ustedes, por algo continúan aquí, ¿no? En las Santas Herejes. Algo que nos llama. Pues qué bueno que están aquí. Perteneces. Benditos sean los raros. Poetas, rebeldes, escritores, místicos. Herejes, pintores y trovadores. Pues ellos nos enseñan a ver al mundo con otros ojos. Benditos aquellos que abrazan la intensidad del dolor y el placer de la vida. Pues ellos serán recompensados con excepcional éxtasis. Benditos ustedes que ven la belleza en la fealdad. Pues ustedes transformarán nuestra visión de cómo podría ser el mundo. Benditos son los audaces y los juguetones. Pues su imaginación quiebra los límites antiguos del miedo para todos. Benditos ustedes quienes son burlados por la expresión desenfrenada del amor en todas sus formas. Porque su tipo de locura es exactamente la libertad por la que el mundo ruega inconscientemente. Benditos aquellos quienes han soportado el quebrantamiento de la vida. Pues ellos son las grietas resplandecientes a través de las cuales brilla la luz. Y hoy les tenemos chisme. No es cierto. Pero de todas maneras agarren sus palomitas, agarren su chocolatito, agarren su tecito. No sé, con qué les guste chismear, agarren su chicle. Muchas cosas han pasado porque han pasado ha pasado mucho tiempo desde que nos escuchan. Si ya saben cómo somos, pues no hay quejen, pues. Me decía un amigo, no, ya estaba listo para su viaje y todo, de seguro ya subieron el episodio. Y pues no habíamos subido nada y fuimos una gran decepción. Y pues sí, pues la vida como a todos nos ha sucedido y a veces te detiene un poco y está padre porque pues hay momentos que necesitas regresar a tu cueva y redefinir tu vida en este punto y así va a ser siempre, ¿no? La ruedita de la vida, ¿no? Así que vamos a empezar. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué piensan si yo les digo a ustedes en este momento? Si vemos esta frase que todos hemos escuchado, todos los caminos guían a Roma. O el cielo, entre comillas, ¿no? ¿Cómo la ven con esto? Cuando estábamos en la iglesia esto era herejía. Por supuesto que no todos los caminos guían a Roma, porque solamente a través de Jesús y de aceptarlo como tu Señor y Salvador es la única manera de llegar al cielo, ¿no? Y esto puede significar muchas cosas, ¿no? Porque no solo nos escuchan personas que han estado en un ámbito religioso, sino que han estado en un ámbito dogmático, por así decirlo, dentro de su hábitat. No sé, de educación, dentro de la educación, dentro de la ciencia, sí. O sea, de cualquier tipo de comunidad donde a lo mejor todos los caminos llevan a la misma cosa, ¿no? Y pues a lo mejor algunos se alteran ahí. No, es que solo es el camino de este tipo de ciencia o este tipo de cosas o de la física o de, no sé, de esta creencia o lo que sea, ¿no? Entonces sí puede ser así como que bien incómodo, ¿no? Y pues un paradigma nos lleva a otro paradigma y ese paradigma nos lleva al que sigue y así será para siempre, ¿no? Porque es parte de la evolución de la humanidad, ¿no? Entonces, si bien en la iglesia se nos enseñaba que no todos los caminos guían a Roma, a lo mejor en alguna comunidad que tú estuviste también enseñaban eso, que no es posible solamente de esta manera, ¿no? En realidad,
En cristianismo, o más bien la Biblia, no enseña eso. Curiosamente, si tú la lees a conciencia y la estudias a profundidad, te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, en la cristiandad sí está la idea de que al final todos caminamos hacia el despertar y crecer en conciencia. Por ejemplo, pasajes como porque por gracia sois salvos, ¿no? Por gracia, sino para qué existe la gracia, ¿no? La gracia es un regalo, un don que nadie pidió y que de todas maneras se nos dio. Y que no tiene nada que ver con lo que haces o lo que logras. Es un regalo. Si es un regalo, sería una contradicción decir que está condicionado, ¿no? Entonces, por gracia, todos van a estar bien, por decirlo así, ¿no? Hay otra parte que dice, Dios desea que todos los hombres, que toda la humanidad, ¿no?, sea salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Luego hay otra parte que dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí también te dice como una pequeña instrucción, ¿no? Solamente tienes que abrir los ojos y ya, vas a ver, ¿no? Y más ahora los ojos de este nuevo concepto, no precisamente nuevo, sino un concepto más consciente acerca del Cristo, lo que hablábamos en los episodios pasados, ¿no? Acerca de lo que es el Cristo para nosotros, ¿no? Es ese maestro iluminado en ti mismo, ¿no? El que encuentra el camino, la verdad y la vida en sí mismo, ¿no? Punto de esto es, al final todos van a ver, al final todos llegan al cielo dentro de la cristiandad, ¿no? Pero el budismo también enseña que todos los humanos son budas en una forma en desarrollo, ya que todos tienen el potencial para la iluminación. Al final todos serán iluminados. Tome las vidas que tome, tome el tiempo que tome dentro del budismo, ¿no? Y la noción que tienen de la reencarnación y todo esto, al final es como lo vamos a contar con el cristianismo, todos serán salvos, ¿no?, entre comillas. Y también están muchas otras culturas, ¿no? Aquí nomás vamos a mencionar 3 maneras de creer o de pensar. La cultura nativa americana tiene símbolos, ciertas profecías o símbolos, por ejemplo, el del arco iris y el águila y el cóndor, ¿no? Que se trata sobre recuperar o regresar a lo que un día se perdió. Híjole, a mí me encanta esa idea, ¿no? Y hay unos cantos, hay una canción del pueblo navajo que dice, camina sobre el sendero del arco iris, camina sobre un sendero de cantos y todo a tu alrededor se llenará de belleza. Toda niebla, por oscura que sea, tiene un camino de salida sobre un sendero arco iris. ¡Ay, qué bellísimo! Lo conectamos con lo anterior, ¿no? Al final, por oscuro que sea, tiene un camino de salida. Al final, todos serán salvos. Y luego un portavoz de los ancianos tradicionales nativos dice, el arco iris es un símbolo del espíritu en todas las cosas. Es un símbolo de la unión de todos los pueblos, como una gran familia, la unidad de toda la humanidad, muchas tribus y pueblos, es esencial. Y hay otro pensamiento que dice, en este tercer milenio, ni las águilas ni los cóndores podrán vivir solos. Es necesaria la alquimia de una colaboración mutua. Wow. La unión del águila y el cóndor representa el logro de la humanidad, el logro de la humanidad misma y el retorno a la naturaleza. O sea, esto son cosas bellísimas, ¿no? Que decimos, wow, qué inspiración. Y ahí es donde volvemos a esto del camino del hereje, ¿no? Porque es algo que nos inspira y que decimos, wow, todos podemos llegar a este conocimiento. Pero la verdad es que el día a día ni tenemos paciencia y todo lo queremos controlar y ni siquiera creemos en la gente ya. Como decíamos en el episodio pasado, ¿no? Vivimos en constante paranoia. Entonces, hay una manera en que nosotros podemos reencontrar ese camino de los herejes que somos, ¿no? Y muchas veces encontramos el camino con preguntas. De hecho, creo que siempre todo empieza con preguntas, ¿no? Y me encanta estas preguntas que empieza con un ¿qué pasaría?, ¿no? Me encantan los ¿qué pasaría? Y lo dice Ganga White, fundador presidente de la Fundación White Lotus de yoga. Pero me encanta esto que dice, ¿qué pasaría si nuestra religión la encontrásemos en el otro? Si nuestra práctica fuera la vida misma, si nuestro templo fuera la tierra, si los bosques fueran nuestras iglesias, si nuestra agua bendita fueran nuestros ríos, lagos y océanos, si nuestra meditación fuera en nuestras relaciones, si el maestro fuera la vida, si la sabiduría estuviera intrínseca en el conocer, ¿qué pasaría si el amor fuera el centro de nuestro ser? Ay, pues, ¿cómo no vamos a encontrar de nuevo esa esperanza en la humanidad? O sea, todos los caminos llevan a ese autoconocimiento. Y allí es donde entramos y es donde despertamos los herejes, pues.
Y retomamos ese camino y volvemos a tener esa esperanza en nosotros mismos, en la humanidad, de ese despertar. Y puede que a nosotros ni nos toque verlo, ¿no? Como a muchos artistas les pasó, ¿no? Hace poquito estaba repasando de nuevo la historia de Van Gogh. También era un hijo de pastor y pasó también por seminarios y lo corrieron porque le dieron un alojamiento ahí y en vez de vivir él en el alojamiento ahí para que pudiera hacer su obra de caridad, se lo dio a un indigente y él vivía en una chocita o no sé. Clásico hijo de pastor. Y la pasó bien difícil porque era un hereje, ¿no? Y en ocasiones podemos sentirnos extraños. Era un raro, ¿no? Ajá, entre otros humanos que no quieren ignorar la realidad del mundo, ¿no? Y a veces hasta se puede sentir como una maldición que sientas, que veas, que observas o que seas testigo de todas estas cosas, pues, y te aflige y te carga y a lo mejor no sabemos digerir bien esas cosas, ¿no? Pero a veces eso nos hace también desear comunidad. Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho, ¿no? Sí, pedacitos, lucecitos de lo que vienen. Y volviendo un poquito a lo que les platicamos al principio de estas, de lo que dice la cristiandad, de lo que dice el budismo, de lo que dicen las culturas nativas, esta profecía del arco iris. Esto del arco iris se menciona algunas veces y hay una profecía sobre los guerreros del arco iris. Ustedes pueden buscarlo bien para que vean toda esa profecía, pero se refiere a los guerreros del arco iris, a aquellos que van a venir empujando una manera de hacer las cosas diferente, que tiene en el caso de ellos ver con la conexión a la naturaleza, ¿no? Pero se podría decir que ellos son los raros, ¿no? Ellos son los weirdos, ellos son los parías, ¿no? Los apestados, ¿no? Porque y nosotros conocimos a uno de ellos dentro de la cultura nativa. Él nos platicaba, ya les hemos platicado un poquito de él, era un jefe Lakota, y él dentro de su comunidad de nativos no lo querían tanto porque él nos platicaba que dentro de la comunidad hay mucho resentimiento en contra de no nomás el blanco, sino de todos los que no son ellos, todos los que no son nativos. Hay mucho resentimiento, con toda la razón, y hay un celo muy grande por sus sabidurías. No las platican, hay muchas cosas que quedan ocultas. Y es porque así lo decidieron, porque no quieren compartirlo, porque pues es como dice la Biblia, tirar perlas a los puercos, ¿no? Y los puercos somos todos los que no somos ellos. Y pues tienen toda la razón de sentir eso. Vaya que ha sido alimentado eso, ¿no? Y pues siguen sufriendo muchas cosas, ¿no? Pero él de alguna manera sintió en su corazón abrir el conocimiento ancestral y compartirlo a quien tenga oídos para oír y ojos para ver, ¿no? Y esto era compartir medicinas, compartir conocimiento y una serie de cosas tremendas que decía. Y dentro de su comunidad se podría decir que él era uno de los raros, ¿no? Un hereje, porque no estaba siguiendo lo que otros querían que hiciera. Parte de la iglesia nativa, ¿no? Así se llamaba. Dentro de la iglesia nativa, pues un hereje, ¿no? ¿En qué se convirtió él? Pues sí, para ellos era a lo mejor un hereje, un raro, pero era un portavoz, era una persona que estaba empujando y rompiendo muros y cárceles, no solamente en la que él se encontraba, también como parte de ese grupo, o sea, en la cárcel del resentimiento y la tristeza y todo eso, sino ayudando a otros a romper por sí mismos sus propias cárceles, ¿no? Las cárceles mentales. Emprendió su camino del hereje sin ni un quinto, a una edad avanzada ya. Bastante avanzada. Iba a cruzar todo el continente americano hasta abajo, porque él pues viene del norte. Iba a cruzar el continente americano hasta abajo, ¿no? Hasta la Amazonia. Sin nada. Por fe, podríamos decir. Confiando en la comunidad, confiando en las personas, ¿no? Ajá. Oye, tú. Ustedes. Oye, tú. ¿Cómo te has sentido ahorita? Porque luego de repente cuando platicamos con personas que nos han escuchado en estos episodios que hemos hecho, se han ido identificando con ciertos procesos que nosotros mismos hemos estado viviendo y todo eso, independientemente del ambiente donde hayan crecido. O sea, muchos no tienen nada que ver con la religión, ¿no? Pero el proceso es similar. Pero encuentran que de repente se encuentran bien identificados y nos sentimos bien contentos, pero de repente hay un momento que te sientes bien solo. Uh-huh. Y yo creo que por eso titulamos esto El Camino del Hereje, ¿no? Porque sí te entendemos. De repente sí sientes mucha soledad. Depresión, un montón de cosas y negativas. Es bien bonito, ahí es donde encuentras también te empiezas a reconectar con fuentes primordiales, ¿no? Y conectar con la madre tierra, ¿no? Y eso nos hace sentir hermoso, ¿no? Sin embargo,
puede ser solitario también ese camino, o sea, aún reconectándote con la naturaleza y todo eso, encuentras un sinfín de bellezas, ¿no? Pero ¿qué con la soledad del hereje? Esto de participar en la condición humana, pues sí puede apelar a la humildad, a nuestra humildad, porque la vida nos puede dar experiencias bien humillantes. Sobre todo cuando las cosas parecen no fluir con el resto, ¿no? Y a lo mejor muchos nos hemos sentido así en algún punto o en este punto. Y la verdad sería mucho más sencillo rascarse todo el tiempo con nuestras propias uñas, por más difícil que sea y por más aparatitos que compres para rascarte tú solo y hacerla de ermitaño, ¿no? Y pues sí, o sea, hacerla de ermitaño puede ser muy llamativo porque es que el camino del hereje pues para es no difícil, batallar o sea, con la energía de otros, no estar cargando los pedos ajenos. Y que no tiene que ser así, ¿no? Porque esa tendencia de pensar así es muy es sobre masculinizar eso de cargar las cosas por alguien más pues pero a veces tiene no que ser sabemos así. cómo no hacerlo, porque Y hemos eso. sido enseñados, sobre todo si vienes de una comunidad como en una iglesia cristiana, eso se te enseña, pues, ¿no? Sí, y eso. De hecho dice una parte, llevaos las cargas los unos de los otros. Y eso puede ser bien Llevan las cargas. frustrante, pues a lo mejor no saber cómo manejar eso, ¿no? Y pues sí, hay muchas maneras, ¿no? Porque, paréntesis, a veces estamos flotando en el éter y, no sé, sobreespiritualizamos las cosas que no dejan de ser espirituales, pero no hay que olvidarnos que sí elegimos, Sí. y me encanta decirlo así, elegimos la experiencia humana y pues vamos tomando la experiencia humana con toda su fisicalidad, con toda la biología que somos Siempre y encontrando el balance, ¿no? siempre encontrando el balance, o sea, vamos manifestando en este mundo físico, me estoy viendo las manos mientras digo eso, ¿no? Y las abro y las cierro, ¿no? Vamos reconciliando todos esos hallazgos, todos esos hallazgos que encontramos en esos momentos místicos, vamos materializando esas cosas, vamos conectando, vamos tejiendo, como los herejes, como el hereje que eres. Y bueno, aquí es donde entra el realmente creer, tener fe en la vida, esto de la pronoia y todo eso, ¿no? Y vamos trabajando todo eso. Pero donde chocamos, yo creo, es cuando empieza el asunto de la colaboración. Especialmente si ya estuviste en una comunidad donde existía algún sinónimo de servicio. Servir, pues de alguna manera estar sirviendo y darte a los demás, porque es dar energía, dar fuerza física, ideas. Y si ya estuviste trabajando así en un tiempo como nosotras, de hecho hace ratito estábamos platicando precisamente recordando de cómo fue, y es una cosa, yo me acuerdo, ¿no? De mi propia experiencia, cada vez era más trabajo, no valorado por los demás, o no se daban cuenta que tanto trabajo hacíamos, ¿no? Y siempre era insuficiente. Teníamos un día de descanso, pues dejamos de tenerlo, porque había siempre una carga adicional de trabajos. Oye, ¿te sientes muchas cargas de trabajo? con esto? O sea, mucha gente se va a sentir identificada con entonces esto. es difícil volver, si ya saliste de eso y encontraste, te metiste en la cueva y te encontraste a ti mismo y en esa oscuridad y todo, y ya saliste de la cueva y todo, y de pronto estás siendo retado por la vida para volver a algún tipo de servicio o de volver a conectar y formar comunidad, porque finalmente somos seres gregarios y sí nos necesitamos unos a otros en esta vida como humanos, no necesariamente estamos hablando del ser, porque en cuestiones del ser pues, puedes vivir como un ermitaño y eso no significa que te vas a ir al infierno en esta ni en otra vida. No, o sea, pues ese es el juego que quieres jugar al solitario, pero pues en algún momento vas a tener que romper ese ciclo, ¿no? Oye, si quieres volver a vivir esta humanidad. Oye, y los que lo han vivido el doble o el triple, ¿no? De que, bueno, ya voy a salir. Pero pues también volvemos con el mismo modito, ¿no? De que, encontré esa verdad y encontré eso en la oscuridad. Y la queremos gritar al mundo, ¿no? Como conquistadors. Y lo hacemos de la misma manera, ¿no? Explotamos queremos colonizar las mentes. Con nuestros hallazgos, que a lo mejor son hermosos, ¿no? O sea, pero ahí es donde nos volvemos a decepcionar porque la gente reacciona pues a nuestra agresividad o a lo violento de nuestro entusiasmo. O sea, desenvainamos nuestras espadas filosóficas, teológicas, quizá otra vez, volvemos místicas, o sea, lo que sea. Entonces, y volvemos a pasar lo mismo. Rechazo de la comunidad, o sea, que nos digan cosas, que nos cancelen, que nos, ¿cómo se dice? La ley del hielo. La ley del hielo. Todas esas cosas, ¿no? Y volvemos a tener esa expresión. Y luego otra vez
volvemos a entrar en la cueva y luego descubrimos cosas y le entramos a lo mismo, ¿no? Y volvemos a tener esa excepción y eso puede quebrarnos, pues. El chiste aquí yo creo que es el desapego, porque no es que, que voy a emprender otra vez el camino, tengo una visión más clara y sí sé que hay algo en mí que quiere servir, sí es parte de mi vocación, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, ese es mi caso, o sea, yo lo traté de negar en estos años y la verdad es lo único que me llena, de verdad, y yo quiero jugar a eso, por decirlo así, quiero participar conscientemente en ese flujo de la herejía, pues en lo que ya les hemos dicho en otras ocasiones, como pues encender nuestra propia luz y si eso ayuda a alguien para encontrar la suya, pues qué padre, ¿no? Y eso se me hace tan satisfactorio que alguien más por sí mismo encuentre, aunque ni siquiera supo que tú participaste en algo. Eso sí nos importaba mejor antes, ¿no? Pero pues eso ya no está, ¿no? En los deseos del corazón. Pero mi punto es, no pienses que por hacer las cosas ahora de otra manera, estás cuidando más tu energía, por ejemplo, lo que sea. No pienses que de pronto vas a rehacer una comunidad sin arriesgar que alguien no te quiera, que tengas oposición, que alguien quiera sabotear, que alguien quiera el poder que creen que ven en ti. Estamos usando la palabra hereje porque el hereje siempre se le dice a alguien que viene a remover algo y que hasta cae gordo, pues. Entonces, si te está pasando, estás volviendo a hacer algo así y te está pasando que estás encontrándote con mucha oposición, no pienses, necesariamente que estás cayendo en lo anterior. No, regularmente es que algo estás haciendo bien cuando mucha gente se molesta, estás picando ahí algo, picando la llaga, poniendo el dedo en la llaga y eso finalmente es lo que queremos, o sea, no estamos tratando de hacerle la vida agradable a nadie porque tampoco estamos tratando de salvar a nadie, ¿no? Porque volvemos al inicio. Al final no va a depender de ti ni de nadie más. Al final es la voluntad de la vida del universo o del ser que todos encuentren lo que tienen que encontrar, ¿no? Pero ¿cuál es mi rol? Pues, ¿no? ¿Cuál es mi rol? Esa es la pregunta que te... ¿Cómo me tejo con eso? Y yo creo que una de las cosas con las que podemos aterrizar o volver a esto del espíritu del hereje es reconocerte como tal. O sea, reconocer a ese hereje tiene una manera, ¿cómo lo puedo decir? Podemos reconocer a ese hereje yéndonos bien atrás en nuestra vida. Y miren, con esto que vamos a continuar, es mi deseo que ustedes se sientan validados, reconocidos como tales. Y todo empieza desde muy atrás, ¿no? Fíjense en esto. El camino del hereje es un camino que definitivamente sí va a contrario un flujo, ¿no? Va a contrario el camino del ego. Porque el camino del hereje, lo voy a decir así, del hereje verdadero, que es el hereje auténtico, el que no se dice mentiras a sí mismo, ¿no? El camino del hereje es el camino del corazón. Y hay una cita hermosa de un novelista que se llama Robert McCammon y tiene un libro que se llama La vida de un niño. Y este pasaje dice: Cuando tenía 12 años, el mundo era mi linterna mágica. Y con su espíritu verde brillaba y veía el pasado, el presente y el futuro. Todos empezamos sabiendo magia. Nacemos con torbellinos, incendios forestales y cometas dentro de nosotros. Nacemos capaces de cantar a los pájaros y leer las nubes y ver nuestro destino en los granos de arena. Pero luego obtenemos la magia desenseñada directamente de nuestras almas. Nos la evangelizan, nos la azotan, nos la lavan y nos las peinan hasta sacarla. ¿Y sabes por qué nos dijeron eso? Porque aquellos tenían miedo de nuestra locura y juventud, y porque la magia que conocíamos les avergonzaba y entristecía por lo que habían permitido que se marchitara en ellos mismos. ¿Te encontraste en este pasaje? El hereje es el niño eterno, es ese niño eterno. ¿Y cómo volver a este espíritu de hereje y dejarlo libre? Recuerda. Es recordar. Recuerda cómo era, o sea, toda esta descripción, toda esta manera de ver la vida y cómo jugabas con la vida y entendías y sentías y te involucrabas porque tú eras parte de toda esa magia, ¿no? Te dabas cuenta de todo, ¿no? Es recordar, es volver a ese niño eterno, ¿no?
Y ahorita decíamos que sí, el hereje va aparentemente en contra de un flujo, pero no va a propósito en contra de nada. Y eso es bien importante, quitarnos ese chip, es que yo voy en contra, porque eso es como el espíritu de la resistencia, ¿no? Es como el espíritu de las protestas, de los paros, ¿no? De las marchas en contra de... Y no me malentiendan, porque muchas de esas cosas tienen una causa buena y una buena intención. Y pero ya lo hemos dicho antes, o sea, las resistencias crean más resistencia y hacen que persistan los problemas, porque aún si logramos cambiar las leyes, ¿no? De momento, o sea, no cambian los corazones, porque no puedes cambiar el corazón de nadie. Y no es hasta que nazca en ellos un reino de conciencia, no es hasta que en ellos empiece a germinar la semilla de la conciencia, es que el corazón va a cambiar, no es que el corazón cambie, más bien es el corazón revive, y que vuelvan a sentir, ¿no? Y que vuelvan al camino del ser, que es cuando realmente las cosas empiezan a cambiar, porque cambian en uno mismo, ¿no? Entonces, el camino del hereje es el camino del flujo primordial, del flujo del alma, del ser, de la vida misma, incluso de la misma biología. El camino del hereje, como decías, es el camino del niño eterno, es volver a ser niños. Tú le preguntaste, Dina, ¿ya se vieron en el pasaje que acabamos de leer? Porque todos, incluso si no te consideras un hereje, estamos ahí. ¿Por qué? Porque todos fuimos niños y todos fuimos videntes, como dice, todos veíamos el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Que brillaba verde para nosotros, ¿no? Todos sabíamos leer los pájaros y las nubes y ver el destino de los granos en arena, como dice aquí, ¿no? Nos fue, ¿cómo se dice? Velado. Uh-huh. Nos fue velado por todo lo que hemos aprendido, que nos hace olvidarnos del corazón, nos hace olvidarnos de que siempre locos. Vamos a ser niños. Que somos locos de corazón. Sí, que siempre vamos a ser niños porque fuimos niños. Entonces ese niño o niña siempre va a estar adentro de ti. El hereje es el niño eterno que se aferra a su propia alma lo mejor que puede. Aquellos raros, ¿no? Que todavía juegan a la vida. Porque ya hemos dicho, ¿no? Que la vida es un juego. Yo sé que ¿cómo puedes decir eso? Si hay cosas tan serias que pasan. Sí, y no es minimizar eso, ¿no? Pero sigue siendo un juego. Y si eres un hereje, como decía Jesús, ¿no? Las ovejas de Dios oyen su voz, ¿no? Los herejes se oyen a sí mismos y se entienden, ¿no? El hereje también es el loco, ¿no? Es el que tiene el trueno y el relámpago crujiendo en su ser y pues que brille como una luna. Es el que brilla como la luna porque tampoco es el sol, pues, ¿no? Uh-huh. El hereje sabe que no es él como humano el origen de todas las cosas, pero que es el reflejo uh-huh. de algo se teje con que la lo luz. Entiende bien, ¿no? Uh-huh. Y es aquel que te dicen, no, es que aguas. De hecho, estábamos recordando hoy que alguien decía de nosotros, cuidado con las hijas del pastor, refiriéndose a nosotros, son tremendas, como si fuéramos súper mala influencia, Bueno, de nosotros se dijo eso mucho. Y en parte sí éramos... No es que no era cierto, ¿no? Es como tan despectivo como no diciendo... No confíes de ellos, no te juntes con esas personas, ¿no? Y fíjense cómo te ubicas tú como ese hereje, ¿no? O como ese niño eterno. Y le platico a Carlita de una persona que conozco, un niño precioso que conocí desde que éramos chicos, no muy chiquitos, pero sí más chicos, y pues es un niño súper inteligente, un niño muchachito súper inteligente, súper creativo, súper carismático, y siempre conviviendo entre burgueses, ¿no? Y yo creo que era súper fascinante, y lo vi, como que era fascinante para la gente pudientes alrededor, ver una mente, un espíritu, unos ojitos, unos ojotes que tiene, tan brillante, tan idiático, tan creativo, tan inteligente, uh-huh. tan, no sé, de esas personas con las que puedes hablar fácilmente y todo lo que dices como bien interesante, pero no está precisamente lleno de ego y dice, mira qué interesante eso, sino simplemente de esas personas que son así, ¿no? Y como observando su vida, cómo trabajó para estas personas y siento como que solo se aprovecharon de sus talentos, uh-huh. ¿no? Y votan a esas personas tan fácil, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas como que es eso lo que dices, ¿no? Que van desenseñando la magia que tenemos, ¿no? En nuestra vida por ese aplaste que sentimos de esas personas. Y nos acordamos de un chistecillo del topoto, no sé si saben el chiste del topoto.
de que estaba un niño bien pobre, ¿no? Que veía al otro niño que súper pudiente, que siempre tenía todos los juguetes más nuevos y bla, 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 ¿no? ¿Y qué te trajeron esta Navidad? Ajá, en un grupo de niños. Ajá, ¿no? y el niño rico, ay, me trajeron esto, me trajeron algo. En la Y él escuela, cada ¿no? Navidad. Y el niño, pues, pobre, ay, un topoto. Un topoto, pues, ¿qué es Y un cada Navidad. Ay, es un topoto, ay, pues es un topoto. Y le decía al niño rico, yo quiero un topoto, y no sé qué es un topoto, pero yo quiero un topoto, yo quiero Porque un el topoto. otro niño lo decía con tanta euforia y contentamiento, ¿no? Entonces, el próximo ciclo le dijo, ok, pues, yo quiero un topoto, pero mis papás no saben ni qué onda, ¿no? Con el topoto, y ¿qué tal si intercambiamos? Y tú me das tu topoto y yo te doy lo que me den de Navidad, y el morrito, pues, nada menso, ¿no? Le dijo, pues sí. Entonces ya el niño trajo su regalo acá nuevo el y niño súper rico. ribombante y toda la cosa, y le dijo, pues aquí está, pues dame el topoto. Y le dijo, toma, aquí está. Y le dio, y estaba así como que, de seguro pensó el niño, ¿no? ¿Qué pedo con esto? Porque le dio un cilindro de esos El rollo del rollo donde de se pone papel papel, de ajá. baño. El cilindro de cartón que queda ahí. Y dijo, ¿qué es esto? O sea, regrésame mi juguete. No, ese es el topoto. Pues a ver cómo es eso, ¿por qué tanto tango por el topoto? Porque ese es el topoto. Y lo agarra y se lo pone en la boca así como trompeta y le hace topoto, topoto, topoto. Y así no, pero él era feliz con su topoto. Y, O sea, el que tiene mucho deseando la alegría del otro, la satisfacción y el contentamiento. porque del otro. encontraba belleza en un cilindro de papel. Era su topoto. O sea, y cómo encontrar, es parte de la vida del hereje, ¿no? Ese niño eterno que encuentra la belleza Ajá, en lo más de la sencillo. vida. Y eso es tan envidiable también. Es a veces envidiable porque está tan pinche contento. Y entre más tienes, se va perdiendo de vista la belleza. Entre más te rodees de privilegio, de belleza, como dices tú, rimbombante, de tanta elegancia, de tanta... vas dejando de verla. Te acostumbras. Sí. Pero qué bueno por aquellas personas que independientemente lo que haya sido como haya sido la cuna en la que nacieron, pueden encontrar. A veces hay gente que se pierde en una planta, ¿no? Y ahí está perdido en un árbol en el movimiento y siente el aire y se pierden en ese mundo, ¿no? Y encuentran la belleza, ¿no? Y no importa cómo hayan crecido, cómo hayan nacido, ¿no? Encuentran eso porque han abrazado ese hereje, ¿no? El camino del hereje es a través del corazón, es el camino de regreso al niño interior, a través de cuyos ojos todo es regalo y todo es sagrado, porque para él todo es asombro, ¿no? Pero ¿cómo es el camino del hereje en todo su esplendor y no esplendor? El camino del hereje tiene pasajes oscuros y hay mucho de eso. Y es como hora de empezar a hacer la paz con eso, porque yo creo que una vez que empezamos a hacer la paz con eso, las cosas realmente se van percibiendo y sintiendo no tan oscuras. Y el camino del hereje puede ser solitario, como dijiste hace ratito. Para mí, en muchas instancias de mi vida, y más cuando salí de la comunidad y todo eso, ha sido como apabullantemente solitario, desolado. Una soledad profunda que te envuelve, no te envuelve, más bien te quita el piso de los pies y sientes que caes y caes y caes y caes y caes en nada, ¿no? Y la confusión, el cansancio, la tristeza, te cuestionas a ti, cuestionas todo y de pronto dices, voy en el camino correcto, ¿no? O el Si camino vas- que quieres o no. Ajá. Y te preguntas y te cuestionas si vale la pena perder tanto. Porque has perdido mucho. Nosotros perdimos todo. Hay mucha gente que cree que conoce nuestra historia y a veces nos juzga, ¿no? Como diciendo, ay, no es para tanto. Pero hay algo que hay que entender aquí, y no nomás en nuestra historia, o sea, porque si ustedes son como nosotros, les pasó esto. Si ustedes nacieron en una iglesia, si ustedes son hijos de pastor y de repente de alguna manera fueron arrancados de ahí o se arrancaron ustedes mismos, pierdes todo. Pierdes tu hogar, tu comunidad, que es como tu familia, especialmente si hubo traición, ¿no? Pierdes la seguridad de la comunidad, la seguridad económica si trabajaste ahí, la seguridad de tus habilidades. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque no te sientes capaz de hacer ninguna otra cosa, porque lo único que has hecho toda la vida es servir
en esa comunidad. Entonces yo no tengo habilidades. Así me sentía yo. Así nos sentimos algunos de nosotros que salimos de ahí. Sí vuelves a encontrar, cuando te descubres a ti mismo, encuentras todas tus capacidades y todo lo que desarrollaste ahí y se valida ese tiempo ahí. Pero aparte de eso, pierdes tu fe, pierdes la razón de la existencia, de tu existencia, porque especialmente si saliste de una manera dolorosa, si fue como a fuerzas o casi a fuerzas, o que realmente tuviste que extraerte de ahí. Que fue como que no había otra opción o que realmente te exiliaron, ¿no? Entonces es la pérdida de todo lo que te hacía tú, de tu identidad, como lo hemos dicho al principio, ¿no? Y luego te cuestionas, ya avanzaste mucho, ¿no? Y realmente dices, porque es que nos ha pasado a nosotras ahora en este tiempo, ¿no? Nos preguntamos hace muy poco, o sea, ¿realmente valió la pena perder tanto? Porque cuando estábamos allá, todo estaba bien, aparentemente bien. Tienes todo. Tienes todo lo que necesitas económicamente, tienes fe en que todo va a salir adelante, ¿sabes? Tienes una certeza. Y que las cosas no van a cambiar y que la gente de ahí va a ser siempre la misma gente en tu vida, ¿no? Tienes como una idea de que siempre son los mismos. Pues pueden ir unos, irse a otros, pero en realidad es lo mismo siempre, ¿no? Poco cambia en realidad. Entonces, volver a considerar la idea de la colaboración, de volver a tener fe en la vida, en las cosas, en las personas. Ay, güey, volver a tener fe en las personas, está súper cabroncísimo eso. Por eso la idea de volver a entrar en este mundo del hereje, del mundo de la colaboración, de tejer con la vida, de compartirte, nos da miedo, o sea. Sí, porque ya pasaste por eso, ¿no? O sea, ya pasaste por toda esa parte horripilante, ya te encontraste a ti mismo y pasaste por esta parte hermosa. Y luego de repente te empiezas a cuestionar otra vez, estás en otro punto, no es de la misma manera, pero como estás ya construyendo, ya dejaste de construir, ya estás construyendo algo, ya llevas construido algo. Y también recoges algunos pedazos que habías tirado de la vida pasada y dices, no, sí vale la pena esto, sí creo en esto y ahora ya no tengo ningún apego a emociones negativas como el rencor, el odio, lo que sea, el duelo de la cosa, ¿no? Entonces, con esa cuestión de si vale la pena perder tanto, es esta pregunta que te haces, es que ya has cruzado tanto camino y ahora te estás preguntando eso y luego quieres hacer comunidad. Por eso te cuestionas, pues, porque dices, es que crucé todo esto, tienes miedo a volver a repetir, pues. Y paréntesis, o sea, esto puede pasar, nosotros lo experimentamos en un mundo religioso, ¿no? Pero a veces nosotros estamos en nuestros 40, ¿no? Y hablas con una harta de cuarentones con los que te echas unas buenas conversaciones. Y cómo se repite esta historia, ¿no? En diferentes áreas de la vida, por ejemplo, en el trabajo, cómo se repite, ¿no? Que tantos años de esfuerzo y esto y el otro, y tenías tus metas y todo, y al final de cuentas te ves frustrado por algo, una situación X, no quiero decir una porque han sido muchas diferentes, ¿no? Que escuchas, y de repente se cae tu mundo. Y es como volver a empezar o empezar algo nuevo o continuar con algo que dices, no sé ni cómo continuarlo o lo que sea, ¿no? Puede suceder en muchas áreas de la vida, ¿no? Este duelo terrible, ¿no? Me acuerdo que mi papá, en este tiempo, pues como de crisis que tuvimos, él me llegó a escuchar diciendo, me sentía muy frustrada porque ya me sentía muy grande como para empezar otra vez. Y él me recordó que él apenas empezó realmente la parte más importante de su vida, de su trabajo, a los 40. Ahorita estamos en otro punto, a lo mejor luego grabamos un podcast sobre los 40, ¿no? Pero ahorita estamos en un punto donde comprendemos que los 40, biológica, esotérica, hablando de chakras y de hormonas y de todo esto, es una oportunidad que la vida nos da para renacer. Es cuando yo considero que realmente empezamos a ser los adultos que queremos ser y no lo que otros esperan de nosotros. Y esto le da un norte bien padre al ser hereje. Y también afirma ese como llamado que tienes en el corazón, porque ya hemos hablado, ¿no, Dina? Hemos dicho, es que no fue en vano. Por mucho tiempo sí nos quejamos de por qué nacimos donde nacimos y todo eso, o sea, como que lo consideramos como basura, porque al principio sí tiramos todo a la basura, ¿no? Todo. Pero luego ahora es como, pues por algo nacimos ahí. Y esa cosquillita en el corazón no era, ya que hemos quitado sobre la mesa la cuestión de que
nosotros podemos hacer lo que nosotros deseamos en la vida, jugar a lo que nosotros queremos y no lo que quieren, en este caso nuestros padres, por ejemplo, que tenían toda una trayectoria de servicio y no se trata de continuar el legado de ellos, ¿no? Pero hay algo en nuestro corazón que es similar a lo que ellos tienen y eso no significa que nosotros vamos a hacer algo igual, ¿no? Vamos a hacer algo diferente. Lo que es similar es esta participación en el flujo evolutivo de la vida. Es como, ok, o sea, enciendes tu velita, pues, ¿no? Uh-huh. Y no es para solucionar la vida de nadie, sino es para estar consciente en la participación del flujo. El flujo fluye. Uh-huh. Y de todas maneras, como dijimos al principio, de todas maneras las cosas van a salir, ¿no? Por decir así. Van a salir bien, todo va a estar bien al final. Pero qué padre de repente entrar en conciencia y saber que puedes ser creativo en el flujo y hacer cosas, construir puentes, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que a mi hermana y a mí no voy a decir que nos ha tocado hacer, sino es algo que hemos, ¿cómo lo digo? Decidido uh-huh, uh-huh. escuchar porque el ser nos está diciendo eso desde adentro y desde afuera, porque hay gente que bien raro, ¿no? Que hemos tenido encuentros con gente que nos ha dicho casi proféticamente, ustedes van a ser puentes, gente que ni nos conoce, ¿no? Uh-huh. Ustedes van a ser puentes. Ni sabía nuestro contexto, y puentes, me acuerdo cuando recién me dijo eso, fue hace unos años. Y casi siempre esas voces externas te llegan cuando no quieres. Cuando no, yo estaba en resistencia y cuando quieres escuchar que alguien te afirme, nadie te afirma. Nadie te afirma. Y cuando ya por fin se sentó y dices que estoy sintiendo esto, pero no quiero, y alguien llega y te dice. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces estás en este punto de rehacerte y estás consciente de ti, aunque tienes todas estas dudas, aunque no quieres repetir, empiezan a surgir, empiezan desde el fondo de tu mar, empiezan a burbujear esas cosas que tú pensaste, que ni siquiera habías pensado. Porque, por ejemplo, para nosotros la fe, ¿no? Pensamos que nunca íbamos a volver a utilizar ese lenguaje. Ahora para nosotros, pues la fe tiene que ver con soltar el control, ¿no? Porque nos iba bien antes. De alguna manera nuestra conciencia e inconsciencia soltábamos el control, en este caso en una entidad externa. Pero ahora ya no estamos ahí y no queremos estar ahí tampoco. Entonces, ¿qué con esto de la fe? ¿No? Pues es simplemente soltar, saber que no tenemos el control de nada más que de nuestras reacciones y de nuestras acciones, ¿no? Y volvemos a esto de la colaboración, ¿no? Porque la colaboración tiene que ver cómo me integro a este mundo, cómo me empiezo a tejer, pues, y cómo lo vivo conscientemente. Porque la colaboración puede ser tediosa, sobre todo en una sociedad que tiene un sistema de valores donde prevalece una energía sobremasculinizada, que nos hace, y no masculina, porque lo masculino no es negativo, es hermoso, pero está sobremasculinizado, no hay balance, que nos hace pensar que estamos entregando nuestros poderes simplemente por compartirlos a otros. Entonces por eso nos cansamos constantemente, porque sentimos que tenemos que llevar la carga de alguien más, porque sentimos que tenemos que jalar, empujar, o sea, es una carga, pues, está sobremasculinizada. Pero pues a la vez puede uno pensar, ¿y qué? Pues compártelos y ya. En el camino vas a ir aprendiendo a soltar, como decía Carlitos, todo el control, ¿no? Porque en serio, vamos a seguir regulando la sabiduría, neta, otra vez. Volvemos a la cuestión religiosa, ¿no? O dogmática. Otra vez vamos a regular la sabiduría. Vamos a volver a sufrir solos en el desierto por 40 años recolectando nuestros hallazgos en una cajita secreta etiquetada conocimiento esotérico. Y pues para acabarla de molar, tendríamos que dispensar ese conocimiento solo a aquellos que demuestren ser dignos. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! O sea, te vas a frustrar un chorro. ¿Cómo abrazar este camino al hereje? Yo creo que una de las cosas bien bonitas que podemos explorar, no importa eres hombre, mujer, lo que sea, podemos encontrar ese balance de ser un hereje con un espíritu femenino tejido con el espíritu masculino, o sea, y encontrar la belleza de esto. Ahorita vamos a explicar más por qué. Es como un espíritu muy generoso, pues. O sea, levantemos la maldición, pero ya. O sea, nuestra manera, esa vereda femenina que puede brillar tanto en un hombre como en una mujer, es ir descubriendo las virtudes de quienes nos rodean, reconocerlos y enseñarles a pasar ese conocimiento a otros. No es capitalizar, sino hacer proliferar. Hacer florecer nuestro entorno. En términos prácticos, haz florecer tu comunidad, pues, ¿no?
lo que se me hace bien bonito del espíritu femenino y el espíritu generoso, como dije ahorita, no discrimina una madre, idealmente, ¿no? Una madre sana no discrimina a sus hijos, pues. Y en este sentido me recuerda la parábola del sembrador, ¿no? Que sale el sembrador a sembrar una semilla, ¿no? Y no está escogiendo terrenos, porque se menciona el terreno fértil, el terreno rocoso, el terreno con espinos. Y sí, la semilla que cae en cada uno de esos terrenos crece de maneras diferentes y a veces no crece. Una vez que estábamos tomando un curso, mi esposo y yo, sobre cómo contar este tipo de historias, las parábolas. Como las contamos se comparte la parábola sin ningún tipo de interpretación y al final se le pregunta al grupo, ya sean niños, jóvenes o adultos y ancianos también, se les pregunta sus impresiones, ¿no? A través en inglés se llama wonderings, ¿no? Como preguntas de asombro, preguntas de abiertas, ¿no? Y regularmente esta parábola se interpreta de esta manera, que todos los terrenos que no son la buena tierra son los malos y la buena tierra es la ideal donde crece todo, entonces tú debes de ser la buena tierra. Y eso es lo que regularmente escuchamos, ¿no? En las comunidades religiosas. Entonces, una de las maestras nos contó una anécdota cuando ella estaba contando esta historia y muchos niños respondían lo que ya habían escuchado en otras partes, justamente eso. Cuando le preguntaban, ¿dónde va a crecer mejor la semilla? ¿Ustedes dónde creen que crece mejor la semilla? Y todos los niños, ¡en la buena tierra! Y de repente levanta la mano este niño y dice, eso no es cierto, porque de donde yo vengo es un terreno muy rocoso y árido. Y allí una especie de semilla solamente puede crecer en ese terreno. Entonces ese niño abrió la conversación ahí en la discusión entre los niños y otro niño dijo, ay, sí es cierto, yo he visto que en las banquetas a veces crecen en el concreto, desde el concreto se abren camino las plantitas, ¿no? Uh-huh. Ay, sí es cierto, así. El sembrador no discrimina el terreno porque es generoso, ¿no? Traes un conocimiento que no es tuyo, tú sabes que no es tuyo, pero te fue entregado de alguna manera, fue pasado a través de las generaciones a ti, ¿no? De pronto está en tus manos y tienes esta sabiduría, y es bien bonito verla así, porque así no damos cabida al ego, pues, ¿no? A que el ego la domine, ¿no? Sino la contemplamos como el tesoro y la perla que es, ¿no? Hasta me da ganas de llorar. Y generosamente la compartimos. Sí hay un pasaje que dice, no hay que dar las perlas a los puercos, ¿no? Que simplemente significa, no des cosas a los que no estén listos. Y tienes razón, si vas a estar hablando, aguas, de no saturar, ¿no? De no ser imprudente, siempre uno tiene que... Por eso se dice que el camino del hereje es el camino del corazón, es un camino femenino, un camino del corazón, un camino de sentir. Y en ese sentido, estás con alguien y tienes que tener abierta tu intuición, pues, y sentir. No es el momento, o sí es el momento. En ese sentido, las perlas a los puercos. Pero tampoco ponernos así roñosos y decir... ¿Quién es digno? No, digno de mi conocimiento. Sí. Porque la generosidad debe estar también delante de nosotros. Oye, ya amamántanos, ¿no? O sea, de una chingada vez, haz tu parte, tú, aquel que sabe cómo hacernos despertar, en cualquier manera significativa. Estás en el mundo de la ciencia, órale. Estás en el mundo de la educación y trabajas con niños, órale. Estás en el mundo del arte, de la música, de la espiritualidad. ¡Órale! Con eso que tú realmente has descubierto que eres y aportas con solo existir, por favor, haz tu parte. Porque sí será caótico el levantamiento de esta comunidad. Que no vas a levantar con el propósito de decir, vamos a hacer una comunidad y nos vamos... No, es una comunidad que se va levantando orgánicamente. Pero tu cooperación es lo que la construye y la expande. Es ese espíritu femenino de amamantar, de nutrir... O sea, y darles el alimento para que órale, caminen. ¿Y quién quita que sea divertido? Pues allí es donde ya perdimos. Por eso estábamos diciendo que recordar al niño eterno, porque allí es donde entra también lo divertido, porque siempre tiene que ser, ay, que voy a sufrir, que me van a rechazar. Ya pasó eso, si te rechazan, pues que te valga madre, ¿no? Oye, ahorita que decías, que cuando se levanten estos herejes, estos raros, estos artistas, estos trovadores, todos estos, puede ser caótico, puede parecer caótico, ¿no? Acuérdense que el caos es el caldo de la creación, ¿no? Y pensaba en los guerreros del arco iris que mencionábamos, ¿no?
pensamos en guerreros como guerra, ¿no? Como violencia, como espadas desenvainadas, Sí, pues el guantes, espíritu- armaduras. El espíritu sobremasculinizado. Pero de en la este intención, caso son guerreros sin espadas, sin guantes, sin escudos, sin armas violentas. Son guerreros de los colores. Me acuerdo de la canción Todo es de color. esa canción que habla acerca, eso dice, todo es de color. Todo es de color. Y tiene unas partes bien bonitas donde habla acerca de quiénes van a hablar ahora, ¿no? ¿Quiénes se van a callar cuando llegue ese tiempo? Y lo dice de una manera poética, metafórica, muy bonito, muy bonita. Dice que se calle el cardo y que hable la flor. El cardo, ¿no? El espino, el abrojo. Llegará un tiempo, lo podemos decir de manera profética, y llegará un tiempo. Y llegará un tiempo donde el cardo y la espina callarán y hablará la flor y todo así. Y hablará la flor del loto, ¿no? Y surgirá del lodo. Y para algunos, sobre todo en estos tiempos, va a ser bien difícil de ver porque estamos tan acostumbrados a tener privilegio, tan acostumbrados al privilegio de la belleza, que ya no la vemos. Ni la creamos. No la vemos. Y cuando vemos la flor abierta, no la vemos. Y cuando canta el pájaro, no lo escuchamos. Por eso es tan importante lo que decía Jesús. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga, con el Evangelio de Tomás dice, el que tenga ojos para ver, que vea. Es que cuando descubrimos y aceptamos al hereje o al místico en nosotros, es cuando comenzamos a levantarnos para hablar con transparencia, para hablar con tu color, ¿no? Y comienzan a derrumbarse las estructuras patriarcales a través como de un desenamoramiento de sí mismos para reenergizar lo femenino y restaurar la entereza o algo de balance a una sociedad mundial polarizada totalmente y quebrada, ¿no? Y es que así es el místico de espíritu femenino, es una criatura diferente, me encanta esto, diferente al profeta varonil. No es un lobo solitario levantando su voz en el desierto, ni un predicador vociferando un destino fatal, ¿no? En realidad su poder, uy, qué hermoso se me hace esto, ¿no? Ahí es donde me transporto al seno que amamanta, ¿no? Y nutre. En realidad su poder está en su comunidad, en esas redes que ha tejido. El concepto de un Mesías, aquí, santas herejes, go. El concepto de un Mesías individual no tiene ni sentido para el místico femenino. Metafóricamente, cuando escucha el llanto del mundo, extiende sus brazos y toma las manos de sus hermanas místicas, de sus hermanos místicos, junto a sus hijos, besa a su amado, a su amada, pide la bendición de los ancianos y corre hacia los brazos del gran misterio donde habitará hasta que sea claro el camino que haya que tomar. Como dice, no me voy de aquí hasta que me bendigas, hasta que me amamantes, ¿no? Y entonces, junto con sus acompañantes, lo hará un hecho. Oye, y aquí es importante decir, no estamos aquí empujando una ideología feminista. No. Estamos, ¿cómo le podemos decir? Prendiendo la luz un poquito sobre lo que hemos satanizado. En mucho hemos satanizado el ser mujer, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ni nos damos cuenta que todo viene de Eva, ¿no? Porque por culpa de Eva esto y aquello estamos así y asado, ¿no? Porque las características femeninas se han visto a través de los siglos, por lo menos en el mundo occidental y también en el mundo oriental, como debilidades, ¿no? Y se ha ridiculizado el sentir sobre el pensar. O vulnerabilidad. Sobre todo en la era de donde se levantaron todos estos filósofos, ¿no? Y aplastaron a la mujer de una manera terrible, que la redujeron a pues un ser que simplemente está ahí para parir hijos, ¿no? Y ya, y no aporta nada, ¿no? Así eran los griegos. Y nuestra cultura occidental está, entre otras cosas, formada sobre los pilares de Grecia y todo lo que vino después de eso. Entonces, aguas, no estamos vendiendo feminismo, sí estamos poniendo el dedo sobre un exceso, pues, el abuso de la fuerza del hombre, ¿no? El abuso de lo mental, ¿no? Y aún en las mujeres, Sí. esa sobre no es un feminismo. sobre masculinidad de
Es un feminismo masculino. De tomar una fuerza y convertirla en sumisión, ¿no? Que tanto hombres y mujeres podemos estar así, en esa condición, ¿no? Y es una invitación a redescubrir la flama femenina en todos los seres humanos. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con esto, es una invitación a tener esos cuidados maternales que el mundo necesita para restaurarse. Una persona que vino a nuestra casa, una persona bien linda, en el tiempo que estábamos teniendo como todavía como medio reuniones aquí, como de servicios y eso, después de salir de la iglesia, una persona vino que no tenía ningún interés en escuchar lo que se tenía que decir, y lo que quería escuchar, porque lo dijo en una ocasión, mi mamá toca el piano y le dijo, ¿podría tocarnos algo en el piano? Y con eso él se sintió nutrido. Nutrido se sintió y a lo mejor alguien que toca el piano puede sentirse animado de decir, a lo mejor ahí está mi camino del hereje, ¿no? Y poder nutrir a alguien a través de, ay, no, es que la música es preciosa, ¿no? Como la historia esta de La belleza salvará al mundo, acerca de pieza sinfónica que se tocó en medio de una guerra, ¿no? Y se escuchaban las bombas y todo mientras se escuchaba la música y la gente, no sé, de haber estado sacada de onda, ¿no? Escuchar tanta belleza entre tanta destrucción, ¿no? Literalmente estaban tocando una orquesta, ¿no? Así como podían, todos andrajosos tocando, ¿no? Tratando de encontrar esta belleza. La belleza salvará al mundo, ¿no? Los herejes, ¿no? Que se atreven a nutrir. Así que no se trata de eso que decía Carla, ¿no? De vender un feminismo, sino de despertar ese espíritu femenino en todos. ¿No crees, Carla? O sea, esto se me hace algo hermoso. Fíjense, sí puede ser bien incómodo, porque en ocasiones tenemos que permanecer presentes, no precisamente estar nosotros hundidos en el dolor de alguien, sino estar presentes, es muy diferente, estar presentes con el dolor del mundo. Pero podemos invocar a Shekinah, ¿no? Escuchen otros episodios pasados que hablamos de eso, ¿no? Para hablar, escribir, actuar, consolar, para hacer esa sopita al enfermo, para contestar oportunamente ese mensaje, para sentarse junto al lecho de nuestro amigo moribundo. Esas son las cosas más hermosas que uno puede hacer, estar presente ahí, para ser un mentor para ese estudiante, etc. En menor o mayor escala, esto es la divinidad en acción, porque el hereje está conectado con esa divinidad en él mismo, ¿no? Y este es el trabajo del místico femenino. Y es bien bonito porque el despertar del sagrado femenino pone en balance, ¿no? También la masculinidad, porque así como es importante y necesario que lo masculino en nosotras esté activo, ese fuego, ¿no? Porque pues necesitamos el masculino para ejecutar nuestros sueños, si no nos volvemos lunáticas, ¿no? Nos quedamos en el mundo de los sueños y nada se ejecuta, no hay el fuego de la acción, ¿no? Que es la energía masculina, ¿no? De la misma manera el hombre necesita, para tener su balance, ¿no? En sus centros de energía, ¿no? Tener esto activo para poder lograr no nomás vivir las dimensiones de su ser, pues. Entonces, cuando estamos hablando de este despertar, es encontrar un balance en nuestra humanidad. Por ejemplo, nosotras ahorita que estamos en nuestros 40 y feria, estamos empezando a tener nuestro cambio de vida, ¿eh? Estamos empezando a perimenopausia y vaya que ha entrado. Oye, canijo. Y los que nos escuchan, porque pues tenemos ahí unas gráficas donde nos presenta la edad de las personas que están escuchando o que ven nuestras páginas y todo eso. No precisamente nos dice quién, pero nos dice más o menos si son hombres o mujeres, qué edades tienen, y casi todos nuestros escuchas, la mayoría, como el 60-70%, son de 40 a 50. Entonces, ahí andamos. Chicas, identifíquense. Si no les llega, les llegará. Pero ¿saben qué? Y es bien bonito. De eso vamos a hablar a lo mejor en otro podcast, no sé. Pero es bien bonito, hablando del despertar femenino. A veces, también no les estamos hablando a los hombres en sí, o sea, a nosotras para empezar. Estamos muy masculinizadas porque este mundo, este sistema está creado a base de una sobremasculinización en torno a la mente, ¿no? A la fuerza, a la competencia, a violencia en muchos grados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la premenopausia y la menopausia, ¿no? Es una oportunidad que la vida nos está dando para conectarnos con el masculino, porque se empieza a acabar el estrógeno, los estrógenos empiezan a surgir más la testosterona, ¿sí? Y se me hace bien bonito.
nos tragamos un montón de estrógenos para como permanecer jóvenes para siempre y estamos no aceptando que este cambio es natural y que por algo disminuye. Sí, sí está difícil, lo estamos viviendo, pero si lo vemos desde esta perspectiva, a lo mejor podríamos darle permiso de surgir. No nos vamos a hacer hombres, pues. Y no necesariamente nos vamos a ver más horrendas, ni más brujísticas, ni nada, más brujiles físicamente. No necesariamente va a pasar eso. Cuídate y vas a estar bien. Pero hablando en términos del ser, de la evolución, nuestra misma biología nos está llevando allí, al despertar del masculino, que es importante que esté presente, ¿no? Pero en los hombres llega la andropausia, un tema del que nunca se habla. Y en el caso de ellos llega más a partir de los 50, de 60, algo así. Y en ellos va disminuyendo la testosterona. No es que se van a hacer mujeres, pues no tengan miedo. Es que el culto a la juventud nos hace es el culto a la negar juventud. nuestra evolución como biológica, pues no nuestro crecimiento biológico, nuestros cambios, ¿no? Naturales. Y bueno, en los hombres empieza a bajar la testosterona y sube el estrógeno. O sea, no es que uno se vuelva mayor que el otro. Simplemente empieza a surgir más. Y qué bonita oportunidad para el hombre de sentir un poco más, pues. No sentir lo que es ser mujer, no, sentir su propio femenino, pues. Y se me hace bien chistoso porque sigo a un psicólogo que es muy famoso ahorita. No voy a decir su nombre porque donde decir su nombre va a ser muy provocativo y me da hueva. Pero él no se da cuenta, es sumamente inteligente y se ha vuelto sumamente llorón. Llora por todo ahorita. Y está en la edad de la andropausia. Y es tan inteligente, tan tan ágil mentalmente. Sabe tantas cosas, ¿no? Y no se da cuenta que lo que le está pasando es la andropausia, pues, que es la oportunidad que le está dando a la vida de sentir su lado femenino, de manera que lo ha hecho más compasivo todavía. Lo ha hecho más consciente del dolor de los demás. Él se concentra mucho en el dolor, ¿no? En el caso de nosotros, pues, para mí sería como un balance, no todo es dolor, ni tragedia, ni crujir de dientes, ni que todo va de continuo hacia el mal, ni nada, ¿no? Yo realmente siento que todo obra para bien, incluso lo desagradable. Es que es eso lo bonito, el camino de lo femenino es el camino de la conexión. ¿Sí? Dirige de la ilusión de la separación a la realidad divina de la unión, eso ya lo hemos platicado, ¿no? Y somos más sensibles, ¿no? Y entramos en esta red del interser. Así que cuando sea que atendamos una sola hebra, estamos realmente participando en el cuidado de todo, pues. Creamos comunidad de la misma manera en que creamos familia. Nos empoderamos mutuamente, hacemos preguntas, escuchamos y luego respondemos. Las personas gravitan uno hacia el otro y toman el riesgo de confiar, porque es en ese ambiente de nutrición, de amor, donde vuelve uno a confiar otra vez, ¿no? Nos percatamos de las heridas del uno del otro. ¡Ay, esto es hermoso! Nos percatamos de las heridas del uno al otro y las atendemos, de las vulnerabilidades y nos protegemos. Leemos las historias de las almas de otros y nos afirmamos. O sea, suceden cosas bien preciosas. Pero ojo, no es necesariamente llevar. Antes, por ejemplo, para nosotros, nos llevábamos todo. Nos dejaban sus cargas, nos las llevábamos a la casa y no sabíamos ni qué hacer con ellas, no sabíamos por qué nos sentíamos mal físicamente, emocionalmente, mentalmente, no sabíamos, porque no sabíamos protegernos a nosotros mismos. Esa es la mentalidad del heroísmo. Ajá. Esa es la mentalidad del heroísmo, que no tiene nada que ver con el espíritu femenino, porque no quiere protagonizar y decir, yo me llevé sus cargas. No. Tiene que ver con estar presente, el compartir. O sea, es que sí es llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y me encanta nuestra amiga Yelni, la psicóloga que habló en uno de los episodios. Y yo le preguntaba, oye Yelni, ¿cómo le haces con esto de que tanta gente te deposita sus cargas, ¿no? ¿Tú cómo le haces? Porque nosotros la vemos muy tranquila, no cargada, porque eso se nota cuando una persona se lleva las cargas del mundo, se te trastorna, pues. Y ella se ve muy, muy ecuánime. Y ella simplemente nos dijo, es que precisamente eso, o sea, si la persona llora, yo lloro con ellos. Si ríen, yo río. Si sienten enojo, siento esa empatía por el por qué están enojados y todo eso, ¿no? Pero una vez que termina la ascensión, yo me voy a mi casa y todo se queda ahí. Estar presente es conectarte, expresarlo, no te lo guardas, no te lo cargas, estás presente, es estar presente. Y bueno,
En la exploración de esta conexión y de este espíritu femenino, como les decíamos el episodio pasado, nos encontramos otra vez con este personaje de Jesús y redescubrir su contribución a nuestras vidas. Y es que quiero mencionar esto. Es que en esta existencia nadie es hereje y todos son herejes y algunos son herejes. Y aquí nos detenemos con eso que dijiste tú. ¿Quiénes son los que decimos... ¿Por qué decimos que nadie es un hereje? Pues porque no hay diferencia entre tú y yo, pues no, o sea, no somos diferentes. Todos somos lo mismo, todos somos iguales, estamos conformados por lo mismo, tenemos el mismo valor intrínseco, o sea, todos somos lo mismo. Y todos son herejes porque de alguna manera todos nos enseñamos algo, ¿no? En la conciencia que tenemos. Y algunos son herejes porque algunos entran en conciencia y deciden participar en el flujo evolutivo, deciden servir, ¿no? Como decíamos antes, avanzar contra corriente, hablar contra el sistema, porque, ¿cómo lo digo? Porque sienten que porque te explota el corazón, ¿sí, no? Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿qué es de los grandes maestros, no? ¿Son ellos evidencia de que sí se puede escoger ponerte en servicio? Porque hay algunas personas que dicen, pues que no, que todo está predeterminado, y a lo mejor es en parte eso, pero en parte puedes tú mismo intervenir en tu propio camino y procrastinar por quién sabe cuánto tiempo, y de todas maneras la vida te va a tratar de regresar a tu, ¿qué será? Tu llamado, te va a tratar de hacer despertar, porque ese es el camino de la vida, es del despertar, pues, ¿no? Del estar creciendo y evolucionando, ¿no? Yo creo que todos los caminos son buenos en el sentido que sí te van a llevar a Roma, ¿no? Pero sí creo en lo que oíamos antes de un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? No que tú seas más excelente, ¿no? Que siempre puedes mejorar, ¿no? Que siempre puede haber más conciencia y siempre puede haber acciones en más conciencia conforme vayas avanzando y caminando y queriendo abrir ese velo y ver lo que hay detrás, ¿no? Y aguas, porque una vez que abres el velo y ves lo que hay, no puedes desverlo, ¿eh? No puedes dejar de verlo, no puedes regresar. Realmente no. Puedes hacerte guaje, claro que sí. Y puedes estar dando vueltas y vueltas y vueltas, pero olvidarlo jamás, ¿no? Pero qué padre, ¿no? Tener el valor, porque sí se requiere de valor, y lo digo por este tiempo en el que estamos pasando. De decir, quiero ir hacia adelante. Y aquí es donde entra Jesús para nosotros otra vez. Y miren, ha sido una cosa no buscada y no querida. Para nada, ¿no? Y aquí es donde entran las sincronicidades de la vida, las conexiones inexplicables aparentemente de la vida, ¿no? Y pues los podemos ver como constelaciones, ¿no? En la constelación de la vida de cada individuo la constante es conexión. Y si bien la constelación está allí, es en el conectar de los puntos, en el observar y decir, oye, este está conectado con eso y con aquello, que vemos la figura a gran escala. ¡Ah, wow! Mira lo que forma. Y es en el reconectar de esas conexiones que miramos las figuras similares a nuestro alrededor, de manera que se revela el diseño universal y cómo todo está conectado. O sea, podemos reconocer lo que es, ay, mira, aquí se parece, este patrón se parece a aquel que parece muy lejano. Son casi iguales, ¿no? Y en la constelación de estas santas herejes, partió esta constelación, ¿no? Que hemos, estos puntitos que hemos conectado nosotros, partió de una formación. Nosotros partimos de lo intangible porque nacimos en un contexto en donde se hablaba de las cosas que no se ven, ¿no? Partimos de lo intangible hacia lo tangible, porque en un momento era, no, nada más lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que me diga la ciencia, etcétera. Y luego se volvió a quebrar eso y regresamos. Y de vuelta. Pero los puntos de inicio de esa reconexión pueden tener formas diferentes. Los caminos de conexión pueden iniciar en puntos distintos, algunos en puntos similares y otros parecen estar en el otro extremo del espectro de la experiencia humana. Y así, la historia de reconexión de nuestra amiga invitada, a quien te invitamos a escuchar en la segunda parte de este episodio que llamamos El Camino del Hereje. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.